Hola, mi nombre es Adrián Acevedo, integrante del grupo número 4 del Laboratorio de Tecnología Eléctrica, y junto con mi compañero José Luis Ramírez vamos a explicar acerca de la práctica de laboratorio sobre transformadores. En primer lugar, tenemos un ensayo desarrollado en el simulador sobre el devanado primario, que es el devanado de alta tensión, para lo cual nosotros obtuvimos varios valores de medición. En este caso, en primer lugar obtuvimos para un voltaje de 2,5 voltios 8,35 amperios, siempre tratando de no superar la corriente nominal, que es alrededor de 34,74 amperios. Con estos valores obtenidos podemos observar en la tabla varias mediciones para 2,35 voltios, para 5 voltios, para 8 voltios y 10,40 voltios. Con estos valores obtenidos y a través de la ley de Ohm, determinamos la resistencia para este devanado primario. Igual hacemos con el devanado secundario. Tenemos conectado una fuente de corriente directa al devanado secundario de baja tensión. Procedemos a tomar los valores de corriente y voltaje, y con esto obtenemos a través de la ley de Ohm la resistencia para el devanado secundario. Se hace a través de la ley de Ohm porque es una medición indirecta, porque es en caliente. De esta manera obtenemos las gráficas que describen el comportamiento. En este caso es un comportamiento lineal tanto en el devanado primario como en el devanado secundario. Luego de esto tenemos el ensayo de vacío, que como se puede observar en la transparencia, ya están las conexiones hechas. Hay un batímetro que es el encargado de medir la potencia. Medimos los diferentes valores de corriente, de voltaje y de potencia, y con estos valores obtenemos los parámetros del circuito equivalente, RC, XM y el factor de potencia en vacío. Para llenar la tabla número 4 se obtienen 6 mediciones, para el factor de potencia, para la resistencia RC y para la reactancia XM. Luego de esto obtenemos los valores nominales de este ensayo en vacío, que son la corriente de vacío, que nos dio 157,2050 voltios, la corriente en vacío, que es 22,9366 amperios, la pérdida generada en el núcleo de hierro, que es de 2274,4466 vatios, la resistencia RC, que nos dio 39,9523, XM, que nos dio 6,9542, y el factor de potencia de 0,1714. También para estos valores desarrollamos una gráfica, la potencia versus el voltaje cuadrado, y obtenemos una linealización también del comportamiento entre la potencia y el voltaje al cuadrado. A continuación, mi compañero Luis va a explicar lo relacionado al ensayo de cortocircuito. Muy bien, mi nombre es José Luis Ramírez y yo voy a continuar con esta parte de la práctica de transformadores, la cual consiste en el ensayo de cortocircuito. Muy bien, lo primero que hay que saber para el ensayo de cortocircuito es que este se realiza en el lado de alta tensión, justamente porque este lado es el lado de baja corriente. Entonces, pues nada, comenzamos a llenar la tabla, que es la primera tabla, que es la de ensayo en cortocircuito de un transformador. En esta tabla nos piden que coloquemos el voltaje de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y la potencia de cortocircuito, ¿sí? Para esto usaremos el simulador. Muy bien, entonces, en el simulador vamos a tener inicialmente esto, ¿sí? Que consiste en la parte, ya tenemos previamente el archivo cargado y inicialmente tenemos el circuito en voltaje cero y vamos aumentando esta barra que está aquí, lo vamos aumentando progresivamente hasta llegar a la corriente nominal, ¿sí? Que no supere esta corriente nominal. Esto sucede cuando el amperímetro en este caso se coloca en rojo.
Muy bien, entonces aumentamos y vemos que aquí se pone en rojo. Entonces, en 34,74 tenemos estos valores. Entonces, como podemos ver, cuando la corriente es 34,74, el voltaje es 312,17 y la potencia es 7610. Entonces, aquí lo que hacemos es repetir esto dividimos para diferentes valores de forma equitativa y repetimos el procedimiento tomando, en este caso, el voltaje de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y la potencia de cortocircuito. Muy bien, ahora nos piden que grafiquemos la potencia de cortocircuito con la corriente de cortocircuito al cuadrado y que obtengamos la resistencia equivalente. Entonces se realizó la gráfica por medio de Excel, ¿sí? Y se obtuvo que la resistencia equivalente fue de 6,3077. Entonces nos dicen que a partir de la tabla 5 determinemos por cálculo los valores de la XT y el coseno de cortocircuito, el factor de potencia en cortocircuito, y que completemos la tabla número 7. Para los cálculos nosotros utilizamos eh, el programa de Excel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí para la tabla número 6 podemos ver los cálculos que están ahí. Aquí están los cálculos que se realizaron de más para poder, por ejemplo, en este caso, hacer la gráfica. Aquí están las ecuaciones que se usaron, ¿sí? Como podemos ver. Entonces aquí tenemos la tabla número 7, que es la de ensayo en cortocircuito de un transformador, en donde obtenemos los valores correspondientes de la R equivalente, la XL equivalente y la Z equivalente. Entonces, muy bien. Se hicieron los respectivos cálculos, ¿sí? Y posteriormente se procedió, un momento, y posteriormente se procedió a calcular, como decir, los valores promedios que vendrían siendo los de R equivalente y los de X equivalente. Entonces, aquí un momento, aquí como podemos ver, por ejemplo, para la R equivalente tenemos que fue la suma de todos los valores que obtuvimos de la R equivalente en la tabla número 7 dividido por su cantidad que fue 6, ¿sí? Entonces eso nos dio como resultado aquí este, esta R equivalente. Aquí calculamos, aquí calculamos la potencia de cobre, ¿sí? La corriente de cortocircuito y el coseno, el factor de potencia en cortocircuito. Entonces, después de esto, nos pidieron dibujar el circuito equivalente aproximado al transformador estudiado referido al lado de baja tensión y el de alta tensión. El de baja tensión venía siendo el secundario, ¿sí? Que aquí como podemos ver, aquí está la relación de voltaje. Y podemos ver que son 4.800 voltios y 277. Entonces, el de baja tensión vendría siendo el secundario y el de alta tensión vendría siendo el primario, que es este que está aquí. Entonces, luego pasamos a hacer la parte de rendimiento y regulación del transformador. Para esto vamos a pasar para la parte de carga del simulador. Entonces, muy bien. Lo primero que vamos a tener es esto que está acá, ¿sí? Entonces, aquí, como podemos ver, de este lado tenemos el lado primario y el lado secundario, al cual al lado secundario vamos a tener conectados cuatro impedancias que son estas impedancias que están aquí, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte en donde dice calcular carga, lo abrimos y nos aparecen estos, ¿sí? Nos aparece plena carga que está en 25%, que este valor se queda por defecto. Y nos muestra aquí para que podamos cambiar el factor de potencia, bien sea que sea unitario, bien sea que sea en atraso o bien sea que sea en adelanto. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros es 0,80 en atraso y 0,15 en adelanto. Por ejemplo, supongamos que lo queremos en 0,80 en atraso, agarramos y corremos la barra y lo colocamos en 0,80, ¿sí? En este caso vamos a trabajar los valores en unitario para este ejemplo, ¿sí? Entonces,
Una vez que hayamos colocado nuestro factor de potencia, cargamos la simulación. Entonces, una vez cargada la simulación, vamos a tener esta parte de la simulación así como está. Entonces, vamos corriendo la barra hasta alcanzar el voltaje nominal. El voltaje nominal vendrían siendo aproximadamente 277, aquí nos marca 276,96. 276,96. Ah, no, ya. Aquí. Ya, un momento para actualizar aquí. Aquí está el circuito. Aquí tuve un error. Está en carga uno. Tenía que tenerlo en circuito abierto. Esta carga, esta carga debe moverse en circuito abierto de forma que alcance el voltaje nominal, que vendría siendo aproximadamente 277. Ahí lo tenemos. Entonces, una vez hecho esto, tomamos los valores correspondientes a la tabla, los cuales son los siguientes. Nos piden el voltaje secundario, ¿sí? La corriente en el primario, la corriente en el secundario, la potencia de entrada y la potencia de salida. Entonces venimos aquí al simulador y tomamos los valores. Por ejemplo, aquí tenemos que este, el, el voltaje. Sí, aquí venimos y cambiamos la carga. Pasamos a carga uno y tenemos que cuando el factor de potencia es 1, el voltaje en el secundario es 273,68 y como vemos coincide. Entonces lo que hacemos es que tomamos los valores, los datos correspondientes y repetimos el procedimiento para los diferentes datos, tomando en cuenta que cuando el factor de potencia es en atraso, pues se coloca el factor de potencia que se indicó y cuando es en adelanto el factor de potencia que se indicó. Este, muy bien. Aquí nos piden que grafiquemos de ser posible sobre un mismo eje de coordenadas el comportamiento de el voltaje secundario con el porcentaje de carga, en donde el porcentaje de carga vendría siendo la carga que se está usando, que en este caso vendría siendo uno, 2, 3 y 4 cargas, que son las impedancias. Entonces, como podemos ver, este, cuando las cargas están con un factor de potencia resistivo y cuando están en atraso, estas descienden, siendo la caída de tensión de la carga resistiva la más moderada. Y para la carga capacitiva, que es aquí, que esta que está en adelanto, vemos que va creciendo gradualmente y esto lo que hace es, o sea, que es como una compensación de cuando se generan la sobretensión. Muy bien, ahora nos piden que por medio de cálculos llenemos esta tabla, ¿sí? Que son las tablas de regulación de voltaje. Entonces, eso lo hicimos aquí. Entonces, aquí están las cargas correspondientes. En este caso, cuando se calcula la regulación de voltaje por medio de un ensayo, se calcula por medio de el voltaje secundario en vacío menos el voltaje secundario con carga sobre el voltaje secundario con carga por 100. Entonces se aplicó la fórmula y se procedió a calcular las diferentes regulaciones de voltaje y el rendimiento. Ya teníamos la potencia de entrada, la potencia de salida y lo que hicimos fue calcular su rendimiento. Y por último nos pidieron dibujar un diagrama o flujograma de potencia para condiciones nominales del transformador ensayado, que fue este que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el lado primario, tenemos el núcleo, tenemos el secundario y tenemos las pérdidas mecánicas, ¿sí? Las pérdidas del hierro o pérdidas del núcleo, las pérdidas del cobre y la potencia de salida junto con la potencia convertida. Muy bien, muchas gracias.